La dejaron con nada más que una maleta de cartón y una vaca atada a un jirón de cuerda. Era de madrugada cuando Lentina apareció en el portal, la silueta del rancho recortada contra un cielo helado. La respiración en nubes, la maleta rota con un par de calcetines asomando y, a su lado, Gitana mascando el pasto como si nada hubiera cambiado. 15 minutos antes, la casa donde creyó que siempre viviría había sido un recinto de voces agrias. Firmas apresuradas y promesas que su madre ya no podía defender. Ahora, en la luz gris de la mañana, todo lo que tenía era lo que pudo arrastrar y la compañía de un animal que olía a heno y a leche tibia. La escena era tan humillante como simple, un porche de madera, la puerta abierta a medias. La sombra de Ricardo el padrastro apareciendo en el umbral con los papeles en la mano, la voz dura que no permitía réplicas. «No te quedas», dijo, como quien enuncia una ley inapelable. Los tíos, Mateo y Bruno, habían puesto cara de indiferencia calculada. Nadie miró la maleta de cartón como si fuese un entierro diminuto. Valentina llevaba en la garganta el sabor de la última palabra de su madre. Elena había muerto semanas antes, y el funeral todavía pesaba. Ella recordaba la manera en que su madre le sujetaba la mano para cruzar la calle. Las veces que le había enseñado a rozar la brunida de la prensa con aceite caliente. El modo paciente en que contaba cómo la leche cambiaba de tacto cuando comenzaba a cuajar. Esos recuerdos eran como un mapa que nadie más parecía leer. Nadie que firmó aquellos papelotes en la mesa de la cocina, firmas apuradas, rúbricas que olían a litigio, parecía entender que con la casa se arrebataba un oficio. La forma en que su madre había tejido la supervivencia de la familia. Alguien dejó encima de la maleta un sobre grueso, blanco, con una nota lacónica. «Esto es lo que te dejamos», cuando Ventina lo abrió. Encontró una llave oxidada y, escrito en una letra temblorosa, el nombre de la vaca, Gitana. No había más herencia, no había nada que reparar. La llave parecía reír de su propia inutilidad. La casa a la que podía pertenecer parecía haberse convertido en un invento ajeno. Recorrió el sendero de tierra con la vaca a su lado, la cuerda mordida por los dedos. Caminó sin un plan, con el frío clavando en la cara y un dolor que no era físico, sino antiguo. La sensación de haber sido dispensada como si fuera un mueble averiado. Cada paso dejaba una huella en el polvo y, junto a la huella, una pregunta: ¿qué haces cuando te reducen a lo que otros consideran un desperdicio? Para Valentina la respuesta salía en el ritmo sordo del recuerdo. Su madre le había dejado manos, hábitos y el olor de la leche templada. Podía ser poco. Pero era algo que no podían arrebatar con firmas. La primera noche la pasó bajo un mezquite, la maleta como almohada, Gitana enroscada cerca para traer calor. No hubo historias de heroínas allí. Hubo frío, hambre y una lucha por no pensar en la humillación. Cuando el calor de la hogaza imaginaria se volvió insoportable, Sina buscó lo único que sabía hacer con certeza: ordeñar. Aprendió el oficio a los 14 años por necesidad y por amor. Su madre no solo le enseñó a preparar cuajada, le enseñó a oler la leche para saber si llevaba enfermedad, a apoyar la mano con firmeza para no asustar a la vaca, a calentar el tazón para que la leche no se pegara. La primera leche que sacó aquella noche tuvo un sabor metálico de cansancio y esperanza. La calentó sobre una pequeña hornilla de leña que consiguió con el pulgar y unos palitos secos. En los ojos le ardía el llanto contenido, pero en las manos había una precisión que la tranquilizaba. De la olla surgió un calor que la sostuvo más que la manta. Hizo lo mínimo cuajo y unos pocos litros.
suficiente para probar el proceso. La cuajada fue rústica e inconsistente, pero cuando la apretó con las palmas y notó como el suero se escapaba en hilos dorados, su pecho se templó. Tenía algo con lo que seguir. Por la Ana, con el amanecer pintando la sierra de Jalisco, tomó una decisión que siempre estuvo más cerca de la supervivencia que de la venganza: ir a San Miguel. Era un pueblo con mercado, con gente que compraba queso y, más importante, con personas que conocían a su madre. Si Elena había dejado huellas en las manos de Valentina, el mercado podría leerlas y convertirlas en monedas. Gitana seguiría siendo la única riqueza tangible y el inicio del capital. En el camino a San Miguel conoció a don Arturo, que llevaba hornos bajo el brazo y harina en el coche. Era un panadero de voz áspera y sonrisa fácil, el tipo de hombre que temprano en la mañana ya conoce la ciudad por el rumor de sus pasos. Encontró a Valentina sentada en la acera con Gitana atada a la cerca. La maleta abierta y dentro, el olor a leche que aún no había dejado de salir. Don Arturo le dio pan. No solo por caridad, ofreció refugio por una noche en la panadería a cambio de ayudar con las tareas. Ella aceptó. La gente que trabaja con la masa entiende otras manos que trabajan. La panadería era una cueva de calor. El horno soltaba una respiración lenta que llenaba todo de pan y de harina flotante. Allí, entre sacos y palas, Valentina lavó ollas, barrió harapos, aprendió la temperatura exacta de la masa con solo mirarla. Los niños del barrio, que husmean oportunidades, notaron que la niña había llegado con una vaca. ¿Queso?, preguntaron, como si fuese la palabra que abre todas las puertas. Valentina, tímida, les ofreció una loncha de lo que había quedado del cuajado de la noche anterior. Era áspero, poco estético, pero tenía algo que nadie podía falsificar: verdad en el sabor. El primer bocado hizo que un viejo cliente de don Arturo frunciera el ceño y dijera: ¿Quién hizo este queso? Don Arturo contestó por ella: ella lo trajo. Al día siguiente, entre el humo de la leña y la clientela que salía con bolsos de pan, la panadería se convirtió en su primer punto de venta informal. Un par de quesillos, emparedados con pan francés viejo, se fueron por monedas. No era mucho, pero Benchina sentía cómo la economía, esa bestia abstracta, podía domarse con manos callosas y ganas. Don Arturo la presentó con una sonrisa a doña Remedios, la vendedora del mercado con un puesto de chiles y frijoles. Doña Remedios la miró con ojo de quien examina la verdad: si ese queso te representa. Hija, tráeme más. Su voz fue una llave que abrió el mercado. Fue en el mercado de San Miguel donde la ciudad mostró su otra cara, la de la comunidad. Allí estaba la red que su familia había roto con firmas y silencios. Había quienes recordaban a Elena vendiendo tortillas y queso fresco. Los que guardaban un plato en la memoria y lo asociaban con la mujer que ayudó a parir a 3 quinceañeras en los años duros. Los que llevaron flores a su funeral y no entendieron que la familia había decidido privar a una huérfana de su herencia. Esos rostros, puntuales y pequeños, devolvieron a Vanchina algo más que clientela, le devolvieron dignidad. A partir de entonces, el oficio dejó de ser práctica escondida en la madrugada y se volvió oficio compartido. Cada venta le permitía comprar un poco de sal, algo de cuajo y, a la semana siguiente, una cubeta más. Gitana dio leche suficiente para no solo comer sino producir unas ruedas rústicas que empezaron a llamar la atención por su textura y por una intensidad de sabor que nadie supo explicar de inmediato. Cuando su queso llegó al puesto de doña Remedios, la gente lo probó con curiosidad y luego con insistencia. Los elogios se tradujeron en pedidos. Los pedidos en la sensación de que, quizás,
Lo que le habían dejado no era una humillación, sino una posibilidad. Escena adicional, una breve visita nocturna al cementerio donde Valentina habla a solas con la tumba de su madre, describiendo en voz baja los pasos del cuajado que recuerda. Función: profundizar el vínculo emocional con Elena y justificar la memoria técnica que sostiene el oficio. Añade una capa íntima sin alterar eventos centrales. Aquella noche, sentada frente a una olla, recordó cómo Elena le mostraba el movimiento de la mano al separar la cuajada del suero, la forma en que presionaba con un paño y decía sin palabras que el queso tenía que tener paciencia. La memoria o la cocina se hacía grande. La voz de su madre era una guía y un mandato. No lo bajes la guardia, le decía en el recuerdo. El queso te habla si sabes escuchar. Valín escuchó y obedeció. Cada gesto que ahora hacía le devolvía a su madre de una forma que nadie podía quitar con un sobre. Con más ventas y algo de ahorro, don Arturo le habló de la vieja quesería en los límites del pueblo. Un lugar que había pertenecido a una familia que quebró hacía años. La quesería era un caserón con música de insectos en las paredes. Una prensa de hierro cubierta por polvo y un patio donde el sol pegaba describiendo trazos rectos. Decía la gente que la señora que la cuidó siempre, doña Isabel, era una mujer que tenía manos de piedra y corazón de abuela, que había vivido lo suficiente para entender que a veces la supervivencia es gesto de entrega. Don Arturo, que conocía de oficios y de nombres, le sugirió que hablara con ella. Encontrar a doña Isabel fue como toparse con un faro que no había perdido su luz. La mujer vivía en Santa Clara, una casita con teja roja a la que se llegaba por un camino de piedras. Tenía manos arrugadas, mirada intrépida y un silencio que saboreaba las palabras antes de soltarlas. Al presentarse, Flynn sintió el peso de la mirada de la veterana. No era una mirada que juzgara por pasado, sino que le preguntaba al presente qué leches podría dar. Tu madre me dejó algo en el patio, dijo doña Isabel sin rodeos, antes de que Valentina pudiera explicar. Lo guardé porque a veces las cosas vuelven cuando deben. Trina no supo si aquello era consuelo o aviso. Doña Isabel la llevó a la quesería que había estado cerrada por años, con la puerta crujiente y una prensa que, a primera vista, parecía más un esqueleto que una herramienta. El lugar olía a papel mojado y a lana vieja. Tenía manchas en el suelo que contaban historias de leches pasadas. Allí, entre el polvo, había restos de moldes y un banco donde alguien había labrado, con un formón, las iniciales de una pareja de carniceros ya olvidados. La negociación fue sobria. Doña Isabel no ofreció la quesería de inmediato como un regalo, y Valentina no la pidió como tal. Hubo trueque, hubo promesas de ayuda y hubo condiciones. La joven se ocuparía de la limpieza, de la manutención de la fuente de agua, y, sobre todo, aprendería el oficio con disciplina. No era una caridad, era un contrato tácito entre oficio y persona. Doña Isabel le daba a cambio la posibilidad de transformar la vaca y la maleta en algo que perdurase. Durante la primera semana en la quesería, el trabajo fue monasterio y escuela. Valentina lavó ollas hasta dejarlas brillantes como espejos, rasqueteó la piedra bajo el fregadero hasta que el barro dejó de oler a rastrojo. Aprendió a frotar el cobre hasta que relucía y a reparar pequeñas fugas con cinta y paciencia. Pero lo que nadie vio la primera vez fue cómo se paró ante la prensa, con las manos temblorosas, y la estudió como si estudiara a un animal herido. La prensa tenía piezas que crujían y un tornillo mayo era que necesitaba aceite. Alina, con la cautela de quien comprende la fragilidad de las cosas que han sobrevivido mucho tiempo, empezó a aflojar tuercas,
a cambiar levas y a soñar con el sonido de la madera que cede y se ajusta. Repararla significaba poner en marcha algo más que una máquina. Significaba devolverle vida a una forma de labor que podía sostener a más gente. Doña Isabel la observaba desde un banco, como quien acompaña a un aprendiz de herrero. «La prensa no te dará el negocio», dijo en una tarde en la que el sol se coló por la ventana polvorienta. «Pero si aprendes a cuidarla, te dará respeto». La frase, dura y simple, caló hondo. Para Valentina, respetar la prensa sería respetarse a sí misma. La reparación fue un trabajo de horas en los que los músculos aprendieron a medir esfuerzo y precisión. Hubo piezas que tuvieron que pedirse en San Miguel, tuercas que parecían de otra era y pasadores que se negaban a salir. En una de las jornadas, cuando estaba a punto de rendirse, encontró en un rincón un frasco con un trozo de madera marcada por la inicial el allí su madre y en ese instante supo que no estaba reparando una máquina sino una memoria. Con aceite, fuerza y cuidado, el tornillo mayor empezó a girar sin chirriar. La prensa, lentamente, volvió a tener el latido que había perdido. Llegó el día de ponerla a prueba. No fue un evento triunfal con música. Fue una operación tensa, llena de cálculo. Elegir la leche y medir la temperatura, añadir el cuajo en el momento exacto, cada gesto era heredado y aprendido. Tenta trabajó con precisión, como si su vida dependiera de que el suero se separara limpio y el cuajo responda a la presión. Cuando la cuajada se colocó en los moldes y comenzó el prensado, ambos, Doña Isabel y Valentina, estuvieron en silencio. El chirrido de la prensa llenó el taller. No era música de victoria, sino el sonido viejo de la paciencia que se transforma en producto. Escena adicional: un vecino, Jacinto, pasa en bicicleta frente a la quesería y se detiene a observar. Guarda silenciosamente un gesto de apoyo que luego se traducirá en testimonio ante la comunidad. Función: introducir a Jacinto como observador que conectará la quesería con la red comunitaria. Necesario para futuros apoyos legales y sociales. Mientras la prensa apretaba, pensó en lo absurdo de que su herencia fuera una vaca y una llave. Lo que hacía allí era convertir eso en una cadena que nadie podía romper con firmas, manos a trabajo. Trabajo a producto, producto a moneda y, poco a poco, moneda a respeto. En la mesa estaban los restos del pan de don Arturo. Un tazón con agua y un cuaderno donde Valentina empezó a anotar pesos, precios y nombres de clientes. Había en su gesto algo de contadora de una pequeña fortuna y también algo de guardiana de una tradición que, sin celebridades ni anuncios, sostenía comunidades. No todo fue suave. Reparar la prensa implicó también descubrir que algunos viejos documentos estaban en la quesería, libros contables con entradas de la familia que ahora la había echado. Había fechas, nombres de quienes entregaron leche y anotaciones que olían a verdad. En la esquina de una hoja, la firma de un notario de pueblo aparecía manchada. Valentina la miró con frialdad. El papel de la burocracia y las firmas que la habían expulsado aparecía ahora en el lugar donde ella recreaba el oficio. Aquella contradicción se alojó como una semilla de inquietud. Si un día necesitaba probar que el oficio había pertenecido a su madre, allí estaban las hojas para comenzar. Entre los días de aprendizaje y limpieza, le empezó a vender pequeñas ruedas en el mercado con un nombre que nadie le había sugerido. Quesos del Refugio, por la manera en que el lugar había acogido tanto sus manos como su futuro. El nombre gustó. La gente empezó a hablar de un queso que no temía el calor de las tortillas. De un queso que Audejechixi liberaba un recuerdo de campo. Pequeños pedidos se volvieron recorridos,
Un restaurante local pidió una docena para una noche de menú. Una panadería de la ciudad pidió muestras. Con cada venta, el reflejo en los ojos de doña Isabel era otro tipo de cuenta, no la del dinero, sino la de la confianza puesta y correspondida. Y sin embargo, la sombra de lo que había pasado con la casa grande no se disipaba. En el pueblo circulaban murmullos, algunas miradas cómplices. Ainda sentía que aquella puerta cerrada no era solo su pasado, sino una herida abierta que podría sangrar más si los que habían firmado decidían que querían recuperar lo que otros estaban convirtiendo en prosperidad. Pero por entonces, eso era una posibilidad lejana, un rumor en el viento. Lo importante era el presente, manos sucias, leche caliente, prensa que volvía a funcionar. Fue en esa cuerda tensada entre el trabajo y la incertidumbre que la vida de Valina encontró un ritmo propio. Gitana pastaba con una calma que desafiaba el ruido humano. La vaca había devenido en compañía y en herramienta, en capital y en consuelo. Valentina la miraba con gratitud y a veces con una ferocidad apenas contenida. Gitana era la parte tangible de aquel pacto Ebaunimau que con cada ordeño reafirmaba la posibilidad de reconstruir. Al final de aquella semana de ensayos, cuando el primer queso del taller estuvo listo para venderse en el mercado, Valena sintió una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que la prosperidad atrae ojos, y no todos esos ojos miran con cariño. En la plaza de San Miguel, entre puestos de colores y voces que regatean, el queso de Valentina ocupó un lugar honesto. Vecinos la saludaron, otros la miraron con recelo. Algunos, sorprendidos, preguntaron por la chica que había sacado adelante una vaca y una prensa vieja. Fue en ese mercado, bajo el polvo dorado de la tarde, que una sombra conocida se acercó entre la gente. No apareció con gritos ni golpes, sino con la discreción de quien sabe usar papeles. Ricardo, el padrastro, estaba allí. No era una casualidad, su presencia fue una cerradura que se cerró con un ruido seco en el pecho de Entina. Él miró las ruedas en el mostrador, estudió los nombres en la libreta, sonrió con una mueca que quería hacer nada y fue todo. La mirada de Valentina se cruzó con la suya por un segundo. En ella no había compasión, solo cálculo. En su boca asomó un comentario tan frío como la mañana en la que le empujaron fuera. No deberías estar aquí, no pronunció más. La frase flotó como una amenaza que no pedía permiso para ser advertida. La tensión se instaló con la simple presencia. Sin hacer ruido, otros rostros se acercaron. Don Arturo, que estaba de compras, frunció el ceño. Doña Remedios se apretó la faja y lanzó una mirada que era advertencia envuelta en calor. Jacinto, que había pasado en bici, se quedó a un lado, observando. Nadie gritó, porque la rabia allí no podía ser espectáculo, era algo más sutil, era la certeza de que las aguas tranquilas podían tener corrientes ocultas. Valentina no respondió a la provocación. No quiso dar el espectáculo que algunos esperaban. Sabía que la mejor respuesta, por ahora, era la demostración diaria de oficio. Sus manos hablaron en lugar de su boca, cortó una loncha, la calentó con la plancha improvisada, la ofreció con una sonrisa contenida. La gente, en su mayoría, optó por comprar. El mercado tenía su propia ley, la que compra reafirma. Cuando el día terminó, Valentina regresó a la quesería con un bolso que resonaba a monedas y una posibilidad que todavía olía a inicio. Sin embargo, la sombra del encuentro con Ricardo dejó una nota disonante en la melodía de la jornada. Quedaba la pregunta: ¿cuánto tiempo antes de que quienes habían dejado su firma decidieran que su prosperidad les pertenecía también? En la noche,
Mientras la prensa reposaba y Gitana rumiaba bajo una luna clara, Flynn repasó la jornada. Había aprendido que la justicia no llegaba en forma de furia instantánea. Podía llegar, en cambio, de manos que saben escribir bienes con trabajo. Y, en la esperanza contenida de sus pensamientos, surgió una certeza: hacer queso no era solamente fabricar producto. Era poner en marcha una cadena de supervivencia que si se cuidaba podría sostener a más bocas que la suya. Tenía que cuidarla con celo. Allí, en ese rincón de Jalisco donde los vientos conocen secretos, terminó una semana que había comenzado con un portón cerrado y una firma. Valentina había transformado la humillación en acción. No todo estaba salvado, no había premios todavía, pero había pruebas, una prensa que volvía. Una libreta con números, la amistad de un panadero y la complicidad de una vendedora del mercado. Y sobre todo, algo que nadie podría arrebatar con un papel mojado, la certeza de que, con una maleta, una vaca y un oficio heredado, podía empezar a construir un refugio para ella y para otros. Si quieres ver cómo termina esta historia de coraje y queso, suscríbete. La prosperidad llegó por tandas y por detalles pequeños que, juntos, hicieron una marea. No fue un salto súbito. Fueron meses de jornadas largas, de madrugadas en que Blinty llegaba antes que el sol a la quesería, de tardes en que el calor pegaba en la espalda y el sudor se secaba con la satisfacción del trabajo bien hecho. Cada rueda que salía con la etiqueta de quesos del refugio llevaba impresa la paciencia de la prensa y el cuidado de unas manos que habían aprendido a escuchar la leche. Los clientes empezaron a reconocer la firma del producto, consistencia en la textura, una sal medida con memoria, una curación que devolvía al paladar recuerdos de campo. El nombre, que había nacido por intuición, funcionó como un pacto, lo que acogía, protegía. Nando Aguilar apareció como lo hacen a veces los aliados prácticos. No con promesas grandilocuentes, sino con una necesidad precisa. Tenía un pequeño restaurante en la carretera a Guadalajara, mesas de madera y una clientela que buscaba sabores con historias. Probó el queso en una noche en que la cocina necesitaba un ingrediente sincero para una sopa espesa. Al primer bocado, cerró los ojos y preguntó quién lo hacía. «Du», aujemelló siempre atenta, dijo, «la niña de la quesería». Fernando pidió una muestra, luego una caja, luego una entrega semanal. El primer contrato fue modesto, 20 ruedas al mes. Para Valina significó la posibilidad de planificar, de saber que la leche de Gitana, sumada a la de otras vacas que pudo alquilar por temporadas, cubriría una lista de pedidos. Para el negocio, fue la certeza de que el esfuerzo tenía un mercado consistente. Vendió más quesos, ahorró más monedas. Compró una batería más de moldes, algunos paños finos para drenar la cuajada sin rasgarla, y un pequeño termómetro que le evitó errores de temperatura que podían arruinar una tanda. Don Arturo, que ya la consideraba casi de la familia, la ayudó a conseguir una furgoneta usada cuyo motor sonaba a promesa. La compraron a medias, le impuso la mayoría del dinero con lo que había ahorrado de las ventas. Don Arturo, con una sonrisa, puso la mano en la matrícula. La camioneta era imperfecta, la pintura saltada. El banco del copiloto con un parche de tela, pero era su primer instrumento de expansión. Llevaba las ruedas al mercado. Las dejaba en la puerta del restaurante de Fernando y regresaba con pedidos y con historias. 10 más para la cena del sábado. ¿Te quedará algo para el desayuno del domingo? Con esas notas en la libreta, le empezó a imaginar un calendario y no solo una supervivencia día a día. La quesería comenzó a tener movimiento, pequeñas empleadas.
Mujeres jóvenes que necesitaban ingreso y que animaban la tarea con risas y canciones. Doña Isabel, con su mano firme, enseñaba la disciplina del oficio, como frotar el cobre sin arañarlo, como oler el suero para detectar fermentaciones tempranas, como mantener la prensa alineada para que la rueda no se escape hacia un costado y pierda forma. La vieja mujer, que antes parecía roca, desplegaba ternura en la forma de corregir. No es hacer para llenar, es hacer para durar, repetía mientras Valentina y las demás repasaban la sal. Vendían más y empezaron a comprar leche a productores vecinos. Lo que había sido capital limitado, gitana, se convirtió en puente. Se organizó una pequeña cooperativa, acuerdos de precios, días para entrega de leche. Cuentas claras donde la libreta de Valentina se transformó en libro común. El refugio en la palabra comenzó a ser refugio en la práctica. La noticia del éxito llegó a oídos de mucha gente. Y con ella también llegaron los ojos de quien nunca había dejado de mirar con cálculo, Ricardo. Lo que había sido indiferencia se transformó en ambición. No compró a alguien para discutir. Compró silencios, amenazas veladas y, según se diría después, papeles. Los tíos, Mateo y Bruno, dejaron de ir a la taberna sin hablar con nadie y empezaron a frecuentar oficinas de la administración municipal. Los murmullos crecieron. Que aquello es de la familia, decían como si repetir una palabra la convirtiera en verdad. Pero las cosas ya no eran tan simples. La quesería tenía prueba de trabajo. Personas que habían visto a Elena llevar leche al lugar, contabilidades que mostraban entradas de años. Y, sobre todo, una comunidad que había aceptado a Valentina como suya. Fue la semana en que la camioneta nueva, con un color que Valentina había aspirado desde que la compró, empezó a ostentar la pegatina del restaurante de Fernó, cuando la tensión se volvió palpable. Eumezcado, la presencia de los tíos se anunció con miradas que buscaban herir más que palabras. Una tarde, en la que la plaza estaba llena de niños y voces. Los tíos se acercaron al puesto como si fuesen compradores comunes y preguntaron precios con una cortesía que olía a trampa. Ricardo volvió a aparecer en el pueblo no con gritos sino con gestos de dueño que quiere reclamar lo suyo. La escena en el puesto fue fría, palabras medidas. Señalamientos de documentos y la insinuación de que esas ruedas que vendía la niña estaban tomadas de una casa que, según ellos, pertenecía a la familia. Fue un teatro que buscaba desestabilizar. Valentín, a esas alturas, ya había aprendido una forma de resistencia que no pasaba por el grito. Mantuvo la calma, pero la calma no era pasividad, fue un gesto de estrategia. Empezó a recopilar todo. Hizo copias de las hojas contables que encontró en la quesería, tomó fotos de las viejas entradas. Pidió a doña Remedios y a don Arturo que registraran por escrito lo que sabían sobre los años en que Elena trabajó allí. Jacinto, que siempre pasaba en bicicleta y que había mirado con respeto la prensa en marcha, guardó silencio varios días hasta que se acercó y dijo: «Yo vi cuando tu madre entregaba cheques y recibos. Esa voz fue importante. Era la de un observador que se colocaba del lado de la verdad». La comunidad se organizó en torno a una defensa discreta, declaraciones, firmas, testimonios. Escena adicional, una reunión nocturna en la cocina de doña Remedios donde varias mujeres del mercado escriben juntas sus testimonios en hojas simples. Función: mostrar la movilización comunitaria y justificar la fuerza testimonial que luego sostendrá a Valentina en el juicio. Además de profundizar la solidaridad femenina que sostiene el proyecto. Cuando la amenaza escaló de insinuaciones a acciones, ocurrió lo que nadie quería pero que la ley contempla: un intento de usurpación por la fuerza.
Fue una noche en la que la mitad del pueblo dormía con ventanas abiertas por el calor y la otra mitad trabajaba en veladas. A medianoche, ruido de pasos y golpes en la puerta. Un grupo intentó entrar en la quesería. No buscaban diálogo. Buscaban que la maquinaria y las cuentas desaparecieran en la oscuridad. Doña Isabel fue la primera en escuchar. Había noches en que su oído conocía la respiración del mundo como si fuera un tambor. Esa noche, su respiración reconoció el cambio. Salió, encendió la luz y, sin teatralidad, fue a buscar su escopeta. Una herramienta que le había servido en la seguridad de su rancho y que ahora fue uso legítimo para proteger su casa y a quien vivía en ella. No hubo una escena de película con disparos al aire glorificados. Hubo gritos, puertas, el ruido seco de la madera cuando se cerró una tranca y la intimidación de hombres que no esperaban la respuesta de la comunidad. Doña Isabel lanzó un aviso con la voz firme: se acabó la fiesta. La gente del vecindario, alertada por el ruido, salió a la calle. Lamparillas, linternas y, sobre todo, presencia humana. Don Arturo llegó con su delantal a un puesto. Jacinto con su bicicleta. Varios vendedores del mercado se unieron sin plan. Su presencia fue suficiente para frenar la agresión. La policía municipal, llamada por vecinos que no tomaron partido sino que llamaron a la ley. Llegó con cierta lentitud, pero llegó. Los hombres intentaron huir y, en la confusión, uno fue detenido por intentar llevarse cajas. Hubo forcejeo y denuncias cruzadas, y al amanecer varios nombres quedaron en el papel de la comisaría. La legalidad tomó su curso. Las detenciones por el intento de robo y la violencia nocturna dieron pie a una investigación más amplia. El pueblo habló, y la palabra colectiva empezó a pesar más que los papeles que, hasta entonces, habían usado los antagonistas como arma. La evidencia física que Valentina había guardado, libros contables, recibos, se volvió esencial. Había, además, testimonios de vecinos que recordaban a Elena aportando leche, habiendo entregado productos en la quesería durante años. Con pruebas y testigos, el caso cambió de un intento de desalojo a un proceso por falsificación de documentos y por violencia. El riesgo para Ricardo y los tíos se convirtió en un proceso real. Valentina, en medio de todo eso, experimentó muchas noches de insomnio. No porque su éxito fuese frágil, sino porque la posibilidad de perder lo que había construido de nuevo le parecía una pérdida moral incontestable. Sentía ira, sí, un calor que subía en el pecho cuando veía la foto de su madre en la pared de la quesería. Pero esa ira la dirigía hacia la acción y no hacia la venganza. Buscó asesoría legal y, con la recomendación de don Arturo, conoció al licenciado Mendoza. Mendoza era un abogado de gabinete sobrio, de voz plana pero incisiva. No prometió triunfos fáciles. Explicó pasos, tiempos, pruebas y cómo la ley podía jugar a favor de alguien cuando la verdad tenía respaldo documental y testigo. Propuso una estrategia de doble vía: presentar una demanda por despojo y falsificación y, paralelamente, pedir medidas cautelares ante el juzgado para proteger el patrimonio de la quesería y las cuentas. Era proceso lento, comparecencias, citaciones al notario, peritajes caligráficos y un análisis que no se movía por sentimientos sino por hechos. El notario fue la pieza que el caso necesitaba. En los libros las rúbricas aparecían. La firma era la que había utilizado la familia para cerrar la venta de la casa. Ese notario, que había puesto su sello en papeles que dejaron a Valentina en la calle, se vio acorralado por preguntas que no podía esquivar.
Ante un peritaje caligráfico que mostraba inconsistencias y con testigos que recordaban la imposibilidad de quién firmó por Elena, ella había estado enferma durante varias de esas semanas. El panorama legal se empezó a inclinar. Mendoza presentó además recibos de entrada de leche en la quesería años atrás con la firma de Elena. Facturas con fechas e incluso notas de compra en las que Elena figuraba como proveedor. La burocracia que antes había servido para expulsarla ahora era la misma que, si se le miraba con cuidado, delataba la verdad. El proceso no fue rápido ni perfecto. Hubo días de miedo, en que la fiscalía pidió tiempo para revisar cada documento. Y hubo amenazas veladas desde quienes no querían perder lo que consideraban suyo. Pero también hubo actos de solidaridad. Jacinto firmó su declaración y la llevó ante el juzgado. Don Arturo testificó sobre las compras y entregas. Doña Remedios presentó listas de clientes y fechas. Personas anónimas declararon que habían visto a Elena trabajando. Un panadero de una población cercana recordó un pago en metálico que demostró la relación económica entre Elena y la quesería. El cúmulo de pruebas hizo que la defensa de Ricardo y sus cómplices tuviese menos solidez. Tuvieron que ir respondiendo a citaciones, a preguntas sobre cómo justificaban la posesión de la casa si nunca habían podido demostrar en la práctica que Elena no había trabajado la tierra o la quesería. En una de las audiencias, el notario no pudo sostener la versión que había dado en privado y, presionado por el peso de la evidencia, terminó por admitir errores en la documentación. No fue una confesión melodramática. Fue una declaración técnica. Reconoció irregularidades en las firmas y algunos documentos presentados como válidos mostraban inconsistencias. La confesión del notario no cayó como un rayo que lo arregla todo de inmediato. Pero fue una pieza clave que permitió al juez ordenar medidas precautorias más firmes y, posteriormente, abrir la vía para una restitución. El juicio tuvo días largos. La sala del tribunal, llena en ocasiones por vecinos que venían a mostrar su apoyo, fue el escenario de testimonios al calor de la verdad. No hubo escenas de histeria. La emoción se contenía detrás de miradas y manos aferradas a papeles. Alenché testificó con la serenidad que dan las certezas acumuladas, habló de su madre, de la forma en que la leche llegaba a la quesería, de las anotaciones en las libretas, del trabajo de reparación de la prensa. Habló sin grandes exaltaciones, porque la evidencia, fotografías, recibos, testigos, sustentaba su relato. La intervención del licenciado Mendoza fue precisa, explicó los vicios de la documentación. Puso en evidencia testimonios contradictorios de los acusados y pidió la restitución por la vía de la nulidad de los contratos por evidente fraude. La sentencia, cuando llegó, no fue la caída dramática que resuelve todo en un minuto. Fue el resultado de meses de prueba y del peso de una comunidad que no permitió que la memoria se borrara. El juez reconoció la falsificación y ordenó la restitución de la propiedad. Además, la sentencia incluyó sanciones por violencia y por intento de usurpación. Algunos de los implicados fueron citados para responder por delito, y las medidas cautelares protegieron la quesería durante la transición. Por ello, la restitución no fue un acto de revancha. Fue una reparación legal que devolvía la posibilidad de decidir el destino de la tierra y del oficio. Pero la restitución de la hacienda no fue el momento que, en el corazón de Nina, cerró la historia. Cuando la amplitud de papeles quedó clara, vino la pregunta sobre qué hacer con aquello que la familia moderna proponía como hogar. La casa grande con sus habitaciones altas y sus recuerdos. Era un símbolo pesado, para muchos,
Volver allí significaba aceptar un pasado de silencios, de traiciones. Valentina pensó largo y duro. Recordó la noche bajo el mezquite, la permanencia de Gitana a su lado, las manos de Elena enseñándole el oficio. Entendió que el verdadero refugio que quería consolidar no estaba en las paredes de un caserón, sino en la práctica de sostener a otros y en multiplicar lo que la había salvado. Decidió, entonces, vender la casa grande. No fue una decisión impulsiva. Consultó con doña Isabel, con don Arturo y con licenciado Mendoza. Vendieron el predio a un proyectista local que quería rehabilitarlo para fines turísticos rurales. Y con ese capital hicieron algo más importante, invirtieron en el refugio. Compraron tierras adyacentes a la quesería y construyeron instalaciones adecuadas para curar queso. Una pequeña cámara de maduración con temperatura controlada. Un taller didáctico para enseñar el oficio y dormitorios modestos para aprendices que venían de pueblos cercanos no fue un lujo. Fue infraestructura. Además, destinaron parte de los fondos para un fondo comunitario que ofrecía microcréditos para mujeres que deseaban iniciar proyectos afines. Producción de yogur, fabricación de tortillas artesanales con leche de la región, elaboración de conservas. El refugio se convirtió en algo más que una marca. Fue un centro de formación donde se respetaba la tradición, pero también se introducían conocimientos básicos de higiene, control de calidad y gestión de pequeños negocios. Elena, que aprendió sobre la marcha, se formó a su vez para ser gestor cursos de contabilidad básica, de logística para distribución, de negociación con restaurantes. Dio clases de oficio, de esas en las que no se explica tanto con palabras como con manos. Así se corta la cuajada, así se prensa, así se limpia un molde hasta que parezca espejo. A su lado, doña Isabel se convirtió en maestra emérita. Y don Arturo dio talleres sobre cómo asociar pan y queso como herramienta de venta. Ernesto, que había creído desde el inicio, entró como socio estratégico en la comercialización hacia la ciudad. La empresa creció con sentido comunitario, a diferencia de un emprendimiento que absorbe recursos. El refugio distribuyó. Compraba leche a precio justo. Ofrecía trabajo estable a mujeres del pueblo y organizó visitas escolares para que las nuevas generaciones conocieran de dónde viene la leche y qué significa un oficio. En la cocina del refugio se sirvieron comidas para familias que habían atravesado dificultades. Se ofrecieron becas a jóvenes que querían aprender sin costo y se creó un pequeño mercado de productores locales. La empresa demostró que la dignidad no es un resultado individual, sino una cadena de decisiones que pueden sostener a otros. Los meses y los años suavizaron las aristas del dolor. La memoria de la casa grande se convirtió en un capítulo en la biografía de Elena, pero ya no era el hilo conductor. Gitana, que había sido el punto de partida, envejeció con la calma de quien cumplió su parte en la historia. Hubo una noche en que la anciana vaca se tumbó bajo un árbol y no se levantó con la agilidad de antes. Su mirada, antes inquieta, tenía la serenidad de quien reconoce que su destino fue útil. No hubo dramatismo exagerado, una muerte anunciada. Un adiós sentido y respetuoso en el campo donde había comido desde que era ternera. Valentina organizó una pequeña despedida. Vecinos, compañeras de la quesería y algunos clientes cercanos vinieron a darle las gracias como quien agradece una vida que permitió la vida de otros. No se convirtió en un sacrificio épico. Fue un ciclo que se cerró con gratitud. Gitana quedó en la memoria colectiva y en la placa que colgaron en la entrada del refugio, como símbolo del abrigo que había salvado a una joven con maleta y manos.
La restitución se celebró con una mezcla de alivio y reconocimiento de pérdidas. No todo fue ganancia. Hubo noches de llanto por lo que se había vivido, por las heridas que no se curan con un fallo. Pero hubo también una sensación expansiva, la certeza de que la injusticia había sido respondida con verdad y trabajo. La comunidad, presente en el juicio y en la reconstrucción, sintió que había hecho más que apoyar a una persona. Había defendido una tradición y una forma de vida. Durante la inauguración de El Refugio, la plaza se llenó de gente que aplaudió sin estridencia y que guardó un respeto que pesaba más que cualquier vitrina. El modelo de Valina no fue imitativo. Ella no quiso ser empresaria tradicional. Quiso que el emprendimiento conservara la dignidad del oficio y que, al mismo tiempo, ofreciera oportunidades. Por eso, decidió invertir en formación. Jóvenes de pueblos cercanos vinieron a aprender qué sería, a entender logística y a formarse en administración básica. Los que aprendían salían con recetas, con contactos y con la posibilidad de iniciar pequeñas queserías familiares que vendieran a mercados locales. El queso dejó de ser solo producto y se convirtió en herramienta de desarrollo local. El tiempo suavizó también las relaciones. No hubo reconciliaciones grandiosas con Ricardo y los tíos. La ley había impuesto sus consecuencias y la comunidad había marcado límites. Hubo, sí, una decisión consciente por parte de Valentina. No intentó destruir a los que la habían herido. La justicia hizo su trabajo. Ella prefirió invertir energías en quienes querían aprender y en quien había sido su sostén. Fue un acto de madurez moral. Restituir no significa incendiar. Significa reparar. Lupeszno Valentina se transformó sin perder su nombre propio. La chica que dormía con una maleta bajo el mezquite se volvió una mujer que firmaba cheques, que negociaba con restauranteros y que administraba una cooperativa. Sus manos, siempre callosas, no perdieron la ternura con la que presionaba la cuajada. Al contrario, se hicieron más precisas. No renunció al dolor, lo reconoció y lo usó como combustible para crear. Aprendió a delegar, a no cargar con todas las responsabilidades, a confiar en que el oficio puede sostener manos nuevas. Doña Isabel envejeció con la paz de quien había dejado su saber en buenas manos. Don Arturo continuó como amigo y como red que siempre aparece cuando hace falta. Anécdotas pequeñas formaron el tejido del éxito. Una vez, durante una feria regional, un comprador de la ciudad preguntó por la historia detrás del queso y Auiscucharlau. Le propuso una colaboración para desarrollar una línea gourmet para exportación. Valentín hizo números, habló con la cooperativa y decidió que solo lo haría si una parte de la ganancia se destinaba a un fondo de becas. Otra vez, una alumna de 15 años que pasó por el refugio montó su propio puesto en el mercado de San Miguel y, años después, fue quien llevaba las ruedas de queso a una cadena de tiendas locales. Esas victorias pequeñas sumaron un capital de sentido más fuerte que las cuentas bancarias. El legado que nació del abandono se transformó en un proyecto que acogía a otros abandonados por circunstancias distintas. Mujeres que habían perdido su trabajo, jóvenes sin oportunidades, familias que necesitaban un ingreso. El refugio se convirtió en sinónimo de una idea simple: un oficio bien cuidado puede ser el motor de la dignidad colectiva. Valentina, que en un principio solo quería sobrevivir, encontró en la expansión una brújula que le marcó un norte, sustento, formación y justicia. En la última escena del pueblo, cuando el sol cae detrás de la sierra y las sombras se estiran, hay una imagen que repite el inicio del camino pero con otro peso. Ya no hay maleta de cartón ni la presión de un porche que cierra puertas. En su lugar,
Hay una puerta abierta de la quesería, una placa que dice el refugio y, en un banco al sol. Una placa de madera con el dibujo de una vaca y la inscripción en letras sencillas, gitana, la que nos enseñó a cuidar. Los niños que vienen a la visita escolar reconocen el nombre y repiten la historia como si fuese la parábola de algo posible. Valentina se sienta a veces en ese mismo banco. Mira hacia el patio y piensa en Helena en Du, a Isabel, en Don Arturo, en Jacinto y en tantos otros. Piensa en el camino que empezó con una vaca y una llave oxidada y que terminó abriendo puertas a quienes necesitaban aprender a ponerse de pie. La dignidad, en el fondo, fue la medida. Había quien pensó que la vida de Valentina sería una sucesión de penas. Ella hizo lo contrario, convirtió una pérdida en posibilidad. No alardeó de heroísmo y no buscó fantasmas de venganza. Hizo lo que su madre le había enseñado en la cocina, cuidó la leche, respetó la paciencia y aprendió a escuchar los tiempos del cuajo. Con eso, con manos y alianzas, construyó una empresa que devolvía en forma de trabajo lo que la vida le había dado en forma de abandono. El epílogo no pretende ser sentencia moral. Es simplemente la imagen de una mujer que decide cómo se escribe su propia historia. En una carta que dejó en la inauguración de la Cámara de Curado, Pente escribió: «No volví a la casa grande porque mi refugio no está en las paredes. Está en las manos que trabajan y en la gente que se cuida». Ese enunciado se convirtió en lema y guía. Y en el lugar donde Gitana solía pastar, ahora hay un pequeño jardín de plantas aromáticas. Un rincón donde las visitas pueden sentarse y entender que la vida a veces entrega lo necesario para empezar y que lo que se hace con eso es lo que define el futuro. Si esta historia te ha dejado algo, deja la palabra refugio en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que, incluso cuando te dejan con nada más que una vaca, puedes transformar ese abandono en supervivencia y en comunidad. Suscríbete para escuchar más relatos donde el trabajo, la justicia y la solidaridad dibujan un camino posible.